Chicos, chicas de primer año de secundaria, quiero darles la bienvenida al aula virtual de Ciencias Sociales. No sin antes recordarle cuál es nuestra etiqueta virtual. Puntualidad, por favor, chicos, siempre recordemos eso. Respetar las opiniones de todos, participar activamente y obviamente en orden y culminar las actividades en el tiempo previsto. Muy bien, chicos, nuestra experiencia de aprendizaje. Promovemos el emprendimiento a través del uso responsable de los recursos. Pasamos entonces a presentarles el título de nuestro tema o experiencia de aprendizaje de esta semana. Explicamos la importancia de elaborar un presupuesto familiar. Competencia, gestiona responsablemente los recursos económicos. Nuestro desempeño, ya es lo que tú tienes que demostrar, por favor, te pido que lo leas. Y finalmente, el propósito. Explicaremos la importancia de elaborar un presupuesto familiar a fin de mejorar nuestro bienestar y el de nuestra familia. Ok, chicos, muy bien. Entonces pasamos, ya ustedes conocen en este caso nuestras actividades que van variando cada semana de acuerdo al tema, el presupuesto familiar, actividad uno, 2, qué es y cómo elaboramos un presupuesto familiar y el reto que viene a ser la evidencia final que tienes que presentar para lograr nuestra competencia. Elabora un presupuesto para organizar los gastos familiares que beneficie a la familia y con qué criterio te vas a evaluar, ¿no? Y obviamente yo también evaluaré la evidencia. Escuchen, escuchen y lean, por favor. Expliqué, no dice solamente señalar en una línea, ¿no? Expliqué la importancia de elaborar un presupuesto familiar considerando los ingresos y gastos del hogar a fin de mejorar mi bienestar y el de mi familia. Entonces, eso está clarísimo, chicos. Vamos entonces a pasar a la actividad de inicio. Vas a analizar la siguiente situación. A ver, ¿en qué consiste? Las personas obtienen un dinero como pago a su trabajo. Esas personas pueden ser dependientes o independientes. Y ese dinero viene a ser su ingreso personal. Pero miren lo que puede pasar. El dinero se le puede escapar. Entonces, para ello, ¿no? Ante esta situación que te he presentado, ¿no? Vas a responder a tres preguntas. ¿Para qué sirve el dinero? Pregunta dos. ¿Cómo gastar el escaso dinero que obtiene la familia? Y pregunta tres. ¿Qué es un presupuesto familiar y cómo se organiza? 5 minutitos, chicos, para que puedas responder a estas tres preguntitas y luego pasar a la actividad uno, el presupuesto familiar. Vamos a leer la fuente A, el presupuesto familiar. Luego sigue las indicaciones y realizar las actividades que te propongo. Recuerda cómo me servirá lo que vamos aprendiendo para lograr nuestro reto. Respondemos. Primera pregunta. De acuerdo con el caso uno, obviamente después de leer la fuente, una cría de oveja tiene el mismo valor que un jarrón de chicha de jora. ¿Por qué? Pregunta 2. De acuerdo con lo leído, entendemos que el dinero es importante para adquirir bienes y servicios. Averigua de dónde proviene el dinero que se gasta. Pregunta 3. Imagina que has ahorrado una cierta cantidad de dinero. ¿Cómo utilizarías ese dinero si deseas emprender futuros proyectos con tu familia o iniciar, ¿no? Realizar iniciativas y contribuir con la mejora de tu comunidad? Ok, chicos, entonces esas tres preguntas no te olvides registrarlas en tu cuaderno de trabajo o portafolio para que luego lo puedas desarrollar. Bien, vamos entonces a pasar a la fuente A. ¿Para qué sirve el dinero? Te voy a presentar aquí dos casos. ¿Listo? Bien. Valentina y Carmen. Caso uno. Valentina. Hola, Carmen, necesito una ovejita. ¿Te la puedo cambiar por ese jarrón de chicha de jora? Carmen, claro. Valentina, excelente. Justo tengo una reunión familiar en casa. ¿Ah? Este es el caso uno, ¿eh? Caso dos.
Claudio y Alex. Claudio, señor Alex, terminé con mi trabajo, quedó listo el caño de la cocina y la instalación. Alex, gracias Claudio, aquí tienes tu pago, es 100 soles por el servicio, tal como acordamos. Muy buen trabajo. Bien, entonces agradece acá el trabajo hecho. Caso uno, miren, para intercambio de productos es necesario algunas condiciones. Es decir, que en el caso uno básicamente fue un acuerdo entre dos personas, ¿cierto? Aquí ese acuerdo previo se basa en la equivalencia de los productos que están intercambiando, ¿no? Y la disposición para el intercambio, ¿no? Entre otros, obviamente. Y en el caso 2, hay, digamos, en el contexto de intercambio, ¿no? Es que aquí cambia, ¿cierto? Aquí el proceso es mediado por el dinero, no es un acuerdo previo, es decir, que no es un trueque, ¿verdad? Como en el anterior caso, sino que aquí ya está, digamos, mediado por el dinero, es decir, que Alex entrega una cantidad de dinero por el servicio de instalación que recibe de Claudio. ¿Ah? Entonces aquí ya no es solamente el trueque, sino es el intercambio de dinero. Muy bien. Entonces, en el caso 2, escuchen, las personas obtienen dinero como pago por su trabajo, ¿no? Y estas pueden ser no solamente los casos que acabamos de mencionar, puede ser un empresario, un trabajador dependiente, un trabajador independiente o cualquier otra organización. Ese dinero constituye, ¿no? Ese pago que estamos mencionando constituye el ingreso personal. Y luego las personas van a decidir cómo y en qué gastan su dinero. ¿No? Entonces, no te olvides de eso, ¿ya? Bien, además, los ingresos de las personas, ¿no? Hay, bueno, me parece que de la mayoría, son limitados y en ese sentido son escasos. Si es limitado, es escaso. En ese contexto estamos trabajando, ¿no? La experiencia de aprendizaje. Por ello, las personas tienen que elaborar un presupuesto para tener claridad acerca de si sus ingresos alcanzarán para adquirir todo lo que necesitan. ¿Y qué cosa es lo que necesitan? Bienes y servicios, ¿no? Tal como ya analizamos en la clase pasada. Te pido que recuerdes, ¿no? Algunas ideas, ¿no? El dinero es limitado y tenemos que pensar bien cómo gastarlos. Ahora bien, hay trabajadores dependientes y los trabajadores dependientes vienen a ser una profesora, un enfermero, una secretaria, etcétera, es decir, que dependen en este caso del Estado. Y esos, digamos, esos ingresos que reciben son ingresos fijos, porque mensualmente siempre reciben el mismo pago, o sea, ya eso está, digamos, por ley, ¿no? En cambio, hay personas que son trabajadores independientes, por ejemplo, ¿no? La dueña del negocio de una bodega, ¿no? O que tiene su propio negocio, quizás una costurería, ¿no? O de repente es un taxista. Entonces, por ello, sus ingresos van a ser variables, ¿sí? Porque no todos los días ingresa, digamos, ingresa ¿no? el mismo dinero por el trabajo que realizan, ¿sí o no? Entonces, por esa razón, esos ingresos son variables. Entonces, acá tenemos trabajador independiente, ingresos fijos. Trabajador independiente, ingresos variables. ¿Ok, chicos? Bien, entonces, estas ideas es importante que recuerdes al momento de elaborar tu presupuesto familiar. Bien, entonces me responden estas tres preguntitas. Listo, chicos, 15 minutitos y vamos a luego a pasar a la actividad 2. ¿Qué es y cómo elaboro un presupuesto familiar? Bien, vamos a analizar algunos conceptos. ¿Qué es un presupuesto familiar y para qué sirve? Un presupuesto es un documento en donde vamos a proyectar futuros ingresos de dinero. ¿Sí? ¿Cuánto dinero ingresará este mes? Pero no es pues casual, ¿no? No es que vamos a ser adivinos, eso no ocurre, ¿no? Sino que va a ingresar dinero en base al trabajo que realizamos, ¿no? Obviamente a cambio de un trabajo que realizamos, ¿sí o no? Y futuros egresos de dinero, como los gastos para cubrir necesidades familiares o el pago de deudas contraídas. Entonces, el presupuesto familiar básicamente viene a ser, ¿no? Un documento donde proyectamos qué cosa? Ingresos y egresos de dinero, ¿ya? Y los ingresos vienen a ser, obviamente, los gastos. Bien, ¿cómo hacer un presupuesto familiar? Hay que considerar los ingresos totales de la familia, ¿no? O el ingreso individual, si es que solamente una persona trabaja. ¿Cuánto puede aportar, ¿no?
cada uno de acuerdo a sus ingresos por salario, trabajos adicionales, rentas, es decir, aquí cuenta todo, ¿no? Entonces, aquí va a ir sumando los ingresos individuales de cada integrante de la familia. También hay que calcular gastos fijos. ¿Qué cosas debemos incluir en principio? Los riesgos de nuestra propiedad o alquiler, ¿no? Así como considerar las necesidades de cada miembro. Ahora, no solamente es el riesgo de nuestra propiedad, ¿no? O el alquiler que tenemos que pagar mensualmente, sino también hay que considerar, entre otros, la comida, ¿no? La luz o la energía eléctrica, el agua, el gas, el teléfono o los medicamentos, sobre todo en esta situación de contexto en la que estamos viviendo. Siempre hay que ir proyectándonos, por eso se llama presupuesto familiar, ¿no? Y finalmente, ¿puedo prescindir de algunos gastos? Sí, por supuesto que sí, de los gastos innecesarios o no indispensables, tal como ya habíamos analizado en la clase pasada, ¿sí o no? ¿Qué cosas vienen a hacer? ¿No? Es todo aquello que no afecte tus necesidades básicas, sí, que no afecte, ¿no? Las necesidades de la comida, del agua, del gas y el teléfono, tal como ahora lo estamos mencionando, el internet, por ejemplo, ¿no? Que es básico para poder recibir nuestras clases virtuales, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, cada familia, ¿no? Es diferente en sus necesidades, ¿no? O su situación, y de acuerdo a ello, bueno, tomará la decisión que corresponde, ¿no? Pero siempre hay que tomar una decisión responsable, no se olviden de eso. Y tienes que considerar, en principio, identificar tus necesidades, ¿ok? Bien, una vez que hayamos, pues, analizado esta información, vamos a pasar, ¿no? A tener en cuenta lo siguiente. Administrar los ingresos personales y familiares es importante, ¿eh? ¿Por qué? ¿O para qué? Para manejar la escasez de recursos. En tiempos de pandemia, en tiempos de emergencia, esto es muy importante, ¿no? Y aún en tiempos de no pandemia, ¿cierto? Porque seamos claros que nuestra realidad es, pues, no, lamentablemente no todos gozamos de ingresos fijos o un ingreso por el trabajo, ¿no? Ante esta realidad, ¿no? Y el contexto desafiante en el que nos encontramos a causa de la pandemia, debemos evaluar un presupuesto que nos va a permitir organizar ingresos y gastos, ¿no? Y de esa manera yo creo que vamos a poder salir juntos de esta situación. Muy bien, a partir de lo aprendido, ¿no? Tanto del desarrollo de la actividad uno o lo que acabamos de analizar hace un momento, vas a responder brevemente, por qué es importante elaborar un presupuesto familiar. Y te pido, por favor, que acá incluyas tu reflexión, es decir, cuál es tu opinión, qué cosas lo que tú piensas acerca de la importancia de reducir gastos y ahorrar. Muy bien, concéntrate, por favor, y me vas a responder, ¿no? A esta pregunta en este cuadrito de 5 líneas o 6 líneas. ¿Ok? Listo. Muy bien. Ahora sí, pasamos a la siguiente actividad que viene a ser elaborando un presupuesto familiar o nuestro presupuesto familiar, porque eso ya es individual de cada uno de ustedes, chicos, ¿ya? ¿Cuáles son los ingresos y egresos de nuestra familia? Ya, mira, estamos mencionando varias veces esto, ¿ah? Ingresos y egresos. Un presupuesto familiar viene a ser eso, un proyecto, un documento, perdón, en el cual proyectamos qué cosa, cuántos ingresos vamos a tener mensualmente y cuánto van a ser nuestros egresos. Para ello, por favor, dialoga con tu familia sobre cómo toman las decisiones económicas y sobre la organización de los gastos familiares. Por favor, acá a los papitos y a las mamitas les voy a pedir que apoyen a sus hijos. Miren que estamos formando a nuestros hijos para el futuro. Esta actividad no solamente es una tarea, ¿ok? Sino también cómo vamos a ir enseñando mutuamente, ustedes, padres, familia, y quien le habla como profesor, cómo le enseñamos a hacer un presupuesto familiar que seguramente más adelante lo irá dominando de la manera, y también nos va a servir a nosotros, ¿cierto? ¿No? Lo dominan ellos y lo dominamos ustedes también, mucho más todavía, ¿no? Ingresos. Es lo que está de verdecito. Mira, acá hablamos de ingresos, ¿sí o no? ¿Ya? Esto es, puede ser quincenal o mensual. Ya eso depende de la situación de ingreso de cada familia. Ahora, consideremos qué cosa. Los fijos, ingresos fijos, ingreso por familia. Si acá hay tres integrantes que ¿no? generan ingresos, bueno, hay que poner acá papá, mamá, hermano o hermana. ¿Ok? O abuelito quizás también, quién sabe, ¿no? Entonces vamos anotando un promedio de cuánto es el ingreso fijo de cada integrante de la familia. Y luego los adicionales,
¿no? Hay personas que trabajan complementariamente para poder, digamos, cubrirse sus necesidades, ¿no? Generan gastos, perdón, ingresos adicionales. Esos son los ingresos no fijos. Entonces, lo coloco aquí también. Una vez que ya tenga estos datos, ¿no? Los sumo y acá pongo el total, ¿ok? Y luego ya vienen los egresos, los gastos, los necesarios y los ocasionales y finalmente el ahorro. Ahora bien, cuando hablamos de los necesarios, obviamente al principio tengo que pensar, por ejemplo, en la luz. ¿Cuánto es el gasto que me genera mensualmente? Un promedio, ¿ya? Un promedio. Algún día, profesor, pero cada mes no es siempre lo mismo. Claro, no siempre es lo mismo. Eso tienes mucha razón, ¿ya? Pero entonces vas poniendo acá un promedio. Y vas poniendo, ¿no? Otros elementos que son necesarios para la familia. Y luego los ocasionales, por ejemplo, una zapatilla, ¿no? Ya tiene, mi zapatilla está huequito, ya no me permite, y más ya no me cabe porque he crecido, ¿no? Entonces necesito comprarme una nueva zapatilla. ¿Cuánto me cuesta eso? ¿Ok? Entonces acá tiene que ir colocando los gastos que pueden ser ocasionales, ¿no? Y finalmente el ahorro, aunque hay especialistas que recomiendan que el ahorro debería ir al principio. Bueno, obviamente no es un egreso, sino es bien hacer ya un ahorro, ¿cierto? Porque si yo gasto todo, ¿qué voy a ahorrar? El sentido debe ser distinto, ¿sí, no? ¿Sí o no? Primero debe ser el ahorro y luego ya señalar los gastos necesarios ocasionales. Entonces, si yo ahorro, por ejemplo, si yo decido ahorrar 20 soles, 30 soles, 50, 100 soles, qué sé yo, la cantidad depende, obviamente, del ingreso familiar, ¿no? Bueno, voy a generar, pues, voy a estar preveyendo para el futuro, ¿sí o no? Porque el ahorro no solamente es que, voy a tener dinero, voy a ser millonario, no, sino que tanto en una emergencia puede ayudarte demasiado, ¿no? Entonces aquí es gastos necesarios, gastos ocasionales y en principio el ahorro. Finalmente abajo el total. ¿Ok? Bien, este cuadrito lo vas a llenar obviamente con el apoyo de un familiar. No te olvides de registrar en tu cuaderno de trabajo o el portafolio. Todas las actividades se registran en el cuaderno, chicos. Ustedes ya saben eso. Bien, vamos a evaluar nuestros avances. ¿Cómo vas a evaluar lo que acabas de hacer? En base a esto, mira, expliqué la importancia de elaborar un presupuesto familiar considerando los ingresos y gastos del hogar a fin de mejorar mi bienestar y el de mi familia. Lo logré, pones aquí la X. Estoy en proceso, hay que ser honestos, chicos, ¿ah? Estoy en proceso de lograrlo, pones aquí la X. ¿Qué puedo hacer? No te olvides, si estoy en proceso de lograrlo, ¿qué puedo mejorar o puedo hacer para mejorar mis aprendizajes? Ya cuando lo lograste, ¿no? Puede ser muchísimo mejor todavía tu trabajo, ¿no? Bien, chicos, no te olvides de autoevaluarte, qué aprendiste hoy, cómo hemos aprendido y para qué me servirá lo aprendido. ¿Ah? Felicitarte por el buen trabajo que estás haciendo y recuerda guardar tu producción en tu portafolio y enviar tus evidencias a tiempo. Bien, chicos, no tengo más que decirles, chicos, solamente felicitarlos y dar también las felicitaciones a las mamás por su día. Ok, chicos, muy bien. Nos vemos la próxima semana.